En este video vamos a hablar de la forma más fácil de empezar a hacer trading, cuáles son las 5 cosas más importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de empezar, que les va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero, que son las cosas más importantes a la hora de hacer trading. Todo lo que les voy a mostrar en este video está basado en mi propia experiencia, probando muchas estrategias, forma de ser rentable y por supuesto siempre mostrando mis propios resultados en las diferentes plataformas donde opero, que son totalmente públicos para hacerlo lo más transparente posible y que todos pueden ver tanto los historiales de operaciones como copiar las mismas operaciones, incluso totalmente gratis. Pasando a lo que son los 5 puntos que me parecen que son muy importantes que ustedes aprendan antes de iniciar en el trading. Uno es la falta de disciplina. Esto es algo que afecta a muchísimos traders. De hecho, más del 95% de los que hacen trading tienen este problema. La falta de disciplina hace que no puedan tener un objetivo claro, que no sean constantes, ni mucho menos puedan ser rentables con sus operaciones de trading. La mejor forma de empezar a tener disciplina es empezar con cambios pequeños, tanto en lo personal como en lo laboral. Y esto abarca todo, cosas que tengan que ver con el trading, como pequeñas cosas que no tengan que ver con el trading, pero sí que te hacen ser una mejor persona. En cuanto a lo personal, tiene que ver con muchas cosas simples, como por ejemplo ordenar tu cama cuando te levantás, mantener limpia y ordenada tu habitación, tu espacio de trabajo, tu casa. Esto no se trata obviamente de hacerlo una sola vez y ya, sino que simplemente se trata de hacerlo de manera constante, o sea, hacerlo siempre. Claro que no alcanza solamente con cambiar hábitos personales, sino que también debes hacerlo en hábitos que estén relacionados al mundo del trading, como aprender sobre gestión de capital, gestión de riesgo, tener una estrategia clara, respetar las reglas del mercado, aprender de tus errores y muchas cosas más. Esto te va a servir a mejorar y a sumar experiencia. Trata siempre de juntarte con personas que ya estén donde querés estar o personas que estén haciendo lo mismo que vos para que puedas aprender de otras personas también y veas lo que ellos hacen y puedas probar y ver si eso te lleva a un mejor camino o incluso mejora tus operaciones de trading. Pero eso lo tenés que ver con mucha calma. No copies a cualquier persona, simplemente fíjate lo que ellos hacen y probá con muy poquito capital para ver si realmente funciona lo que ellos están haciendo. Y es importante que entiendas esto, porque si no podés cambiar esas pequeñas cosas que son muy simples de poder hacerlas, menos vas a poder marcar la diferencia cuando entres al mercado, porque en el mercado vas a encontrar millones de personas buscando ser mejores que vos y no tienen que ser mejores que los número uno, solo tienen que ser mejores que vos para poder ganar dinero en el trading. Así que tenés que tratar de tener la mejor disciplina posible para poder llegar lejos en el trading. Yo sé que cuesta mucho seguir las reglas, la mayoría prefiere saltarse los procesos y quieren resultados rápidos, pero tener éxito en el trading requiere constancia, dedicación, esfuerzo. Son cosas que no se consiguen de la noche a la mañana y es muy importante tenerlo en cuenta. Como número 2 tenemos que entender cómo funciona el mercado. No te sirve de nada solamente entender cómo funciona tu tablero de trading o cómo son los indicadores o algunas estrategias si no entendés realmente cómo funciona un mercado de manera interna, que es lo más importante que tenés que aprender. Uno de los ejemplos que te puedo dar es, por ejemplo, la liquidez, que es el combustible que mueve el mercado básicamente. Solo entender la liquidez va a hacer que tus entradas o salidas del mercado sean muchísimo más precisas que cualquier otro trader. Hay un viejo dicho en el trading que dice que si no conoces cómo funciona la liquidez en el mercado es porque sos parte de la liquidez, y esto es un dicho muy cierto y te vas a dar cuenta cuando te metas al mercado de manera interna y entiendas cómo funciona el mercado en el cual querés operar. Si no entendés cómo funciona la liquidez, es muy difícil que puedas realmente poder ganar haciendo trading. Este es un simple ejemplo para que entiendan la importancia que tiene conocer un mercado de manera interna. Número 3. Falta de paciencia o confianza. La gran mayoría de personas que inician en el trading no tienen paciencia, siempre buscan resultados rápidos y entonces se saltan todos los procesos posibles y no quieren entender que el trading no funciona así, y si hacen eso lo único que van a estar consiguiendo es que tarde o temprano pierdan todo su dinero. El trading es la manera más difícil de hacer dinero fácil, así que hay que entender esa parte. Es importante también que entiendan que hay que pasar por el proceso para poder llegar a la meta. Un consejo que les puedo dar
es que si van a empezar en el trading, no hagan scalping al principio. Busquen maneras de poder hacer trading un poco más tranquilas. Pueden hacer intradía o swing trading, operaciones mucho más tranquilas para que ustedes puedan entender de a poco cuáles son los riesgos de poder operar en el mercado, y después sí, cuando ya entiendan, pueden hacer scalping de una mejor manera porque ya entienden básicamente cuál es la volatilidad del mercado en el cual ustedes están operando. Número 4. El enfoque consiste simplemente en concentrarse en una sola cosa a la vez. Si vas a hacer trading, busca un mercado en el cual te sientas cómodo y enfócate solamente en aprender todo sobre ese mercado. No intentes aprender sobre varios mercados a la vez porque lo único que vas a lograr es perder tu tiempo. Mejor utilizarlo de la mejor manera posible y enfócate en aprender todo lo que sea necesario sobre un solo mercado. Por ejemplo, si decidís operar en futuros, puedes elegir el mercado de las criptos, y una vez que elijas futuros de criptomonedas, trata de absorber toda la información posible sobre ese mercado en el cual vos querés operar. Trata de entender lo más que se pueda antes de siquiera poner una sola operación en ese mercado. Mientras más conozcas sobre un mercado, más fácil va a ser sacarle un beneficio. Especializarte en un solo mercado es lo mejor que podés hacer, y te lo digo por experiencia propia. Cada mercado funciona de manera diferente, aunque por fuera parezcan muy similares, por dentro son cosas que muchas veces no tienen ninguna relación uno con otro. Por eso es muy importante que te enfoques en un solo mercado. Número 5. Tener un objetivo claro. Para realmente poder ganar en el trading, tienen que tener un objetivo claro, a dónde quieren llegar y cómo van a hacer para llegar a ese lugar. Uno de los objetivos principales, si recién están iniciando en el trading, no tiene que ser ganar dinero, sino no perder ese dinero. Esto les va a ayudar un montón a que cuando ganen una cierta cantidad de capital, sepan qué hacer con ese capital y no lo pierdan en errores de principiantes. Si no tienen claro dónde quieren llegar, nunca van a saber cuál es el camino que tienen que tomar, qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer para poder cumplir ese objetivo. Por eso es tan importante que ustedes se informen y aprendan para que puedan tener un objetivo claro y así realmente tengan éxito en el trading. Es importante también tener en cuenta que si les sale mal, no es que tienen que abandonar, sino que tienen que mejorar lo que ya hicieron, aprender de los errores. Es algo muy importante. Hay gente que se equivoca y vuelve a hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Cuesta un montón entender que las cosas no funcionan así en el trading. Incluso hay gente que hace un curso de trading esperando que con simplemente hacer un curso ya va a tener todo lo que necesita para poder ser el mejor trader del mundo, cuando en realidad no es así. Un curso de trading solamente te va a dar la parte teórica y algo de práctica, pero nada más. No te va a dar la experiencia que realmente necesitas para poder ser rentable en el mercado. Eso lo vas a tener que conseguir vos mismo con prueba y error. Buscar un resultado rápido en el trading no te va a llevar absolutamente nada. Aprender trading es un proceso que te puede llevar bastante tiempo hasta que puedas conseguir buenos resultados. Busca siempre obviamente mejorarte vos mismo, porque vos sos el que entras al mercado, el que tomás las decisiones, el que pones una operación, el que maneja el capital. O sea, todo depende de vos. Vos tenés que aprender a manejar tu propio capital y tu propia cuenta, porque nadie lo va a hacer por vos. Mientras más conozcas sobre un mercado o cómo funciona el trading, más fácil va a poder ser tomar beneficio de ese mercado. Si querés aprender más sobre trading, te dejo una lista de reproducción en la descripción, y también dentro de poco vamos a estar sacando un curso de trading desde cero, totalmente gratis, para que puedas aprender todo lo que necesitas acerca del trading. Espero que les haya servido el video. Si es así, dejen un like, no se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.